Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. La Unión Cristiano-Demócrata de Alemania, más conocida como la CDU, eligió la semana pasada como nueva presidenta a una mujer llamada Annegret Kramp-Karrenbauer, que es, o era mejor dicho, una completa desconocida más allá de la propia Alemania. Bueno, y en Alemania tampoco es que fuese muy conocida, esa es la verdad, fuera del Sarre, que es su región natal y el lugar donde fue presidenta. El Sarre es un land que está en el oeste de Alemania, un land muy pequeñito, creo que es el más pequeñito de todo el país, exceptuando a las ciudades autónomas tipo Berlín o Hamburgo. Pues fue presidenta de este land durante unos cuantos años hasta febrero de este año. Karrenbauer era, hasta este momento, era secretaria general del partido. Había sido presidenta del Sarre, como ya he dicho, lo dejó en el mes de febrero, se fue a Berlín a hacer o a ejercer de secretaria general de la CDU y desde ahora mismo, desde este mismo mes, pues es presidenta del partido, por lo que todo indica que será la próxima candidata en las elecciones federales, para las que aún falta mucho tiempo, faltan todavía 3 años. Serán, si no me fallan los cálculos, no me fallan los cálculos, serán el año 2021, es decir, dentro de 3 años, pero bueno, ya la han puesto en la carrera. Y entiendo, lo mismo me equivoco, que dentro de un par de años, cuando se anuncien las candidaturas, pues ella será la persona encargada de encabezar las listas de la CDU. Karrenbauer, esta mujer, más conocida en Alemania, si miráis la prensa alemana la encontraréis como AKK, claro, porque con este nombre tan largo, Annegret Kramp-Karrenbauer, que para nosotros es complicado de pronunciar, pero para los alemanes creo que también un poquito, aunque sea solo por la cantidad de letras que lleva incorporado el nombre, así que lo han abreviado como AKK. No es una incógnita, a pesar de que es desconocida, no es una incógnita en absoluto. Todos saben de qué pie cojea, pues no por nada, sino porque lleva toda la vida ahí. Es la prolongación natural del merkelismo, con sus cosas buenas, pero también con sus cosas malas. Tiene un estilo parecido, o ha tenido hasta ahora un estilo parecido al de la canciller, pero es algo más conservadora. Vamos a mirarla un poquito más de cerca. Los alemanes tienen fama mundial de ser trabajadores, de ser precisos en las cosas que hacen y sobre todo de ser muy previsores. Las 3 cosas son ciertas, aunque de esas 3, lo que más son es previsores. Cualquiera que haya tenido la ocasión de trabajar con ellos sabe bien que lo planifican absolutamente todo con sumo cuidado y que no son nada amigos de la improvisación. Es decir, es gente que trabaja mucho, pero bueno, si miramos las horas de trabajo, lo que le dedican al trabajo, vemos que no es muy diferente al de otros países de Europa. Es decir, en algunos casos incluso le dedican menos horas al trabajo que otros países, pero en lo de la precisión a los hechos y a los productos que fabrican hay que remitirse y efectivamente son productos de muy alta calidad y muy precisos. Y a lo de la planificación, pues bueno, creo que no hay ningún misterio, son gente muy previsora por regla general. Y si lo son en casi todos los ámbitos de su vida, incluido por supuesto el trabajo, pues el ámbito de la política no iba a ser una excepción, como era previsible en este caso también. Es decir, si son gente previsible fabricando máquinas, pues también lo son o lo serán en política, en los partidos políticos. Si echamos un vistazo a la historia del CDU, de la Unión Cristiano-Demócrata, lo primero que vemos es que lo previsibles que han sido a lo largo de los últimos 60 años, 70 ya. La Unión Cristiano-Demócrata se fundó en el año 1945, justo entre los cascotes humeantes del Berlín de posguerra, que estaba recién ocupado por los rusos. Ahí nació el CDU actual. Lo único que durante unos años, hasta el 49, pues no pudo erigirse en partido nacional porque Alemania desapareció de la historia durante esos del 45 al 49 y ahí renació una parte de Alemania como República Federal y al año siguiente la otra parte como República Democrática, es decir, como República Popular, una república de tipo comunista. Bien, durante esos 4 años se mantuvo ahí ganando algunos militantes y afinando su programa y desde entonces, desde su misma fundación, ya más de 70 años, ha sido tremendamente previsible. Este partido lo fundó Konrad Adenauer, el CDU quiero decir. Lo fundó con los restos del Zentrum, de la República de Weimar. El Zentrum era uno de los partidos, el partido de centro, vamos, era uno de los partidos principales de la República de Weimar, bueno, y de otros partidos menores, el Partido Popular de Alemania, por ejemplo. No tenía más que viejos en origen. Si miramos la historia de este partido,
vemos bueno, que el presidente, que era Adenauer, tenía ya un montón de años, pero todos los que estaban por debajo de él y al lado de él eran poco menos que el Frente de Juventudes. Deberían estar todos jubilados, pero se metieron a fundar un nuevo partido y a partir de ahí a gobernar Alemania. Os preguntaréis por qué. ¿Había una gerontofilia o algo así? No, la razón es simple de entender. En 1945 quedaban pocos jóvenes en Alemania porque los habían matado en la guerra. De ahí que tuvieron que venir los viejos a hacerse cargo del país. Adenauer, de hecho, tenía 70 años cuando fundó el partido y 74 cuando alcanzó el poder en el año 1949. Una vez ya se hubo formado la República Federal de Alemania. Bien, tras década y media de gobierno, le pasó los trastos a su ministro de Economía, que era Ludwig Erhard, que había sido, entre otros, el principal padre del milagro económico de posguerra alemán, el Wirtschaftswunder, un tipo bastante sensato, un buen teórico económico y además una persona que no diré carismática, porque realmente de los líderes alemanes de posguerra había muy pocos líderes con carisma, era lo que había quedado después de aquel cataclismo que fue la Guerra Mundial, pero bueno, era un hombre más o menos aproximadamente querido. Tenía ya 66 años cuando se hizo con la Cancillería en 1963, si mal no recuerdo, y de hecho le hizo el Bundestag, ni siquiera pasó por las urnas. Luego ya posteriormente Erhard pasó por las elecciones federales y ganó en justa lid el puesto. Bien, a Erhard, unos años después de que se hubiese hecho con la Cancillería, se la jugaron sus socios del FDP. El pactismo en Alemania, lo he comentado más de una vez aquí en La Contra, es casi una religión, el pactismo político, desde siempre, desde que la República Federal existe. Y en aquel entonces, en los años 60, Erhard gobernaba junto a los diputados del FDP. Nada ha cambiado, como vemos en Alemania. Hoy gobiernan junto a los del SPD, pero hace no muchos años Merkel también estuvo gobernando con el FDP de Westerwelle, que en paz descanse, pues durante una legislatura entera, hasta la del año 2009. Fue esa legislatura que tanto prometía y que al final se quedó aproximadamente en nada. Bien, pues estos liberales de los años 60, estoy hablando, se la jugaron a Erhard, que fue un gran economista, pero no era un político especialmente dotado, y tuvo que dimitir. Y ocupó su puesto otro de la CDU, algo más joven, aunque tampoco especialmente joven, tenía 60 y tantos años también, o sí, creo que Kissinger debía tener entonces unos 60 y no muchos, pero sí 60 y pocos, ocupó su puesto y el CDU, un poquito después, se fue de cabeza a la oposición. Es cuando llegó Willy Brandt, luego vino Helmut Schmidt, los dos del SPD, y además pasaron en la oposición un montón de años, pues más de una década, en recuperarse de aquel varapalo, y se recuperaron con un tipo llamado, este sí os sonará a todos, Helmut Kohl, que tras empalmar varias victorias electorales, forjó una suerte de hiperliderazgo. Durante los años 80 y 90, en Alemania era Helmut Kohl y Helmut Kohl era Alemania. No había más, ningún político ni del SPD ni de ningún otro partido, ni por supuesto dentro de su propio partido, osaba hacerle la competencia. Hasta que se terminó retirando a la fuerza, porque perdió las últimas elecciones a las que se presentó por su tozudez, no por ninguna otra razón. Bien, en torno a este hiperliderazgo se gestó un estilo muy personal de gestionar el partido y de gestionar el país, que en parte, pero solo en parte, ha recuperado o ha seguido Angela Merkel. En aquel entonces tenía cierta razón de ser que ese hiperliderazgo se consolidase, teniendo en cuenta que se produjo durante esos años la reunificación, una reunificación que capitalizó personalmente Helmut Kohl, atribuyéndosela en muchas ocasiones a sí mismo, poco menos que pues casi que la Unión Soviética había caído gracias a él y que Alemania había conseguido reunificarse en el año 1991 gracias a él y que el muro había caído gracias a él. Ya sabéis, los políticos cuando llevan unos años en el poder realmente se sienten únicos e imprescindibles. Lo cierto no fue eso, lo cierto es que se la encontró de pura casualidad. Si en 1987 u 88 a cualquier político alemán, incluido Kohl, le hubiesen dicho, oye, ¿sabes que dentro de 4 años serás el canciller de toda Alemania, de la Alemania reunificada? No se lo hubiese creído y hubiese pensado que le estás diciendo una locura. Kohl no nombró sucesor. Le pasó un poco lo que a Erhard, aunque Erhard no nombró sucesor porque no le dio tiempo. Porque aquella operación de los liberales, cuando colocaron a Kissinger, no le dejó tiempo y ha dicho que no era especialmente hábil como político,
Era además una persona ya de cierta edad, había sido nombrado canciller con 66 años y se retiró pues con cerca de 70, y lo que hizo fue irse a su casa y olvidarse del tema. Pero el caso de Kohl no nombró canciller porque no quiso. No, el tipo se creía eterno, una cosa así. El resultado pues es muy reciente, luego lo recordamos bastante bien, directos de cabeza a la oposición, de la que salieron anticipadamente y contra pronóstico en el año 2005. Y por una carambola. Con las elecciones de septiembre de aquel año, en las que Angela Merkel ganó por la mínima. En aquel entonces se pensó que Merkel iba a ser una líder de compromiso y de poco tiempo. Ganó aquellas elecciones, lo recuerdo a la perfección porque las estuve cubriendo, que ganó por un punto porcentual estoy hablando. No me acuerdo si era el 34% y el 35% sacaron el SPD y la CDU, pero era 500.000 de votos aproximadamente, que en Alemania, un país tan poblado, pues es decir nada, 500.000 de votos. Gracias a eso, que había ganado por ese 500.000 de votos, pudo mandar a Schröder a su casa. Bueno, a su casa, a hacer negocios en Rusia, que es lo que, según tengo entendido, sigue haciendo. Es, no sé si presidente o consejero seguro de Rosneft y del Nord Stream, el gasoducto este que va desde Rusia por el mar Báltico hasta Alemania. También es presidente de un club de fútbol, Schröder. Es presidente del, no sé cómo se llama exactamente, del Hannover, que es, él no era de Hannover, sino del IPEP, pero él es, bueno, se ha muerto. Pero vamos, que se consideraba natural de Hannover y se ha terminado haciendo presidente de este equipo. A estos del Hannover popularmente los conocen como Die Roten, que es los rojos, literalmente, lo cual, porque van vestidos de rojo, no por ninguna otra razón. Aunque claro, Schröder de rojo ya le queda poco después de eso, especialmente de sus últimos 20 años ganando dinero a expuertas, o sus últimos 15 años desde el año 2005 ganando dinero a expuertas, mucho dinero, más del que podemos imaginar, pues de rojo le queda absolutamente nada. Bien, Merkel no ha querido cometer el error de Helmut Kohl. Esa es la realidad. Y es por eso que nos ha anunciado a su sucesora con tanto tiempo de antelación. Caray, tanto tiempo como que estamos en 2018 y no habrá elecciones hasta el año 2021, como he dicho antes. Podría haberse esperado un poquito, pero bueno, si la tiene clara, quién va a ser la persona que mejor va a gestionar su legado, porque Merkel ya piensa evidentemente en el legado. Hice un programa el mes pasado, creo recordar, en octubre, cuando anunció su retirada. Su retirada es un decir, entre comillas, porque va a seguir siendo canciller si nada cambia hasta el último día de la legislatura. Pero bueno, que ya no se iba a volver a presentar después de las últimas elecciones. Lo ha hecho además de manera muy alemana en este aspecto. Primero ha anunciado su marcha, con 3 años de antelación, ahí es nada, no se presentará a las elecciones, y de seguida se ha ocupado de escoger a su sucesora, que no tan casualmente se parece mucho a ella, muchísimo. No voy a decir físicamente, pero de estilo y de todo. Y tampoco tan casualmente se parece a Merkel como Erhard se parecía a Adenauer. En este punto muchos se han hecho una pregunta, y es si cabía otra posibilidad. Es decir, si después de Merkel podía venir algo diferente a Merkel. Merkel es un político que lleva muchos años en esto, y muchos años presidiendo el país, quiero decir. Y la pregunta que todos se hacían es, después de Merkel, ¿qué tendremos? ¿Un post-merkelismo? ¿O realmente la CDU se reinventará y recuperará cosas que se han ido dejando en el camino a lo largo de los últimos 13 o 14 años? Para el Congreso, que el que se ha nombrado, bueno, ha nombrado ya a dedo, el CDU, aunque las cosas se hagan como en todos los partidos del mundo, procura guardar las apariencias, se presentaron 3 candidatos. Pero si algo hemos aprendido en estos, pues ya va para 14 años de Merkelato, es que si hay un hilo conductor en su presidencia, es que siempre ha actuado de manera reactiva, no proactiva. Si se quiere entender cómo funciona Angela Merkel, es más, si se quiere entender cómo ha funcionado el gobierno alemán de los últimos 15 años, hay que entenderlo en esta clave. Todo es reactivo en aquel país, por lo menos en aquel gobierno. Espera primero a que aparezca un problema. A veces el problema no aparece, entonces no hay que hacer nada, pero espera a que aparezca un problema
y luego ya si eso lo enfrenta. Y por último lo resuelve o no lo resuelve, o directamente lo aparca. Si estudiamos lo que ha ido haciendo a lo largo de los... Ya da para bastante, ¿eh? Se puede hacer un libro, de hecho hay libros en alemán sobre el merkelianismo, que uno lo que extrae leyendo sobre su gobierno es, bueno, esta mujer realmente nunca se ha despeinado, no se ha puesto nerviosa jamás. Todo ha esperado a que... Un estilo, por traerlo aquí hacia España, parecido al de Mariano Rajoy, con una gestión del tiempo un poco desesperante. Entonces decían, esto es típico de los gallegos. Bueno, de los gallegos y también de los de Hamburgo, porque es donde nació Angela Merkel, aunque ella nació allí, pero no se crió allí. Su padre, que era pastor protestante, se la llevó para el este de Alemania. Por eso es Ossi del este. Algunos vienen toda la vida criticándola por eso, por haber militado en el SED y haber sido... Bueno, pues haber vivido y en una buena parte de su vida en la RDA. Incluso en la crisis de los refugiados, la del año 2015, que le puso contra las cuerdas, yo creo que ha sido para ella el peor mes de toda su época como canciller. En aquel momento dejó entrar a 1,5 millones de refugiados en el país. Lo hizo también de manera reactiva. Podía hacer dos cosas, dejarles entrar o no dejarles entrar, no había más. Había países en Europa Oriental que estaban cerrándose y sacando al ejército y tal, cerrando las fronteras. Ella no hizo nada de eso. Los dejó pasar en espera de que el país, bueno, al ser grande y rico, digiriese aquella avalancha de gente, con tal de no tener que cerrar la frontera con Austria, buscarse además un problema gordo con Austria y buscarse otro problema en Bruselas y no tener que sacar al ejército y desplegarlo en la frontera. Es decir, que en una palabra, que no quería líos. De nuevo estamos en un comportamiento reactivo. Esto le ocasionó muchísimas críticas dentro del partido. En el país, por supuesto, si echamos la vista atrás, 3 años y medio, hasta el verano de 2015, nos encontramos la prensa alemana, en aquel entonces era un festival de críticas a la canciller. Pues bien, en aquel momento asomó la cabeza un tipo, un viejo conocido, al menos de la política alemana, llamado Friedrich Merz, que había sido líder de la oposición en el Bundestag durante la primera legislatura de Schröder. Bueno, yo lo recuerdo de aquel entonces. Y asomó la cabeza criticando, diciendo bueno, que eso no estaba bien y que se estaba haciendo una gestión de la crisis pésima. Y muchos en el CDU le aplaudieron. Muchos no son el CDU, sino votantes. Diciendo, bueno, es que lo mismo fue un error que aquellas elecciones de 2005 se presentase como candidata Merkel y no Merz. Merz parece ser que lo tiene bastante más claro. Bien, Merz se estaba presentando hace unos días como candidato en Hamburgo. Como candidato para ser presidente del CDU. Claro que hace 20 años Merz era la gran promesa, de un tipo joven, la gran promesa de la derecha alemana. Era joven, como he dicho, tenía 45 años entonces, y sobre todo tenía mucho empuje. Recuerdo el látigo de Schröder en el Bundestag. Pero el ascenso de Merkel le condenó al ostracismo primero y después a la insignificancia. A partir del año 2005, cuando Merkel forma su primer gabinete, le ignora, por supuesto, lo deja en el Bundestag y unos años más tarde se termina retirando. De hecho, claro, ya no tiene 45 años porque el tiempo no pasa en balde, ahora tiene 63. Y algunos, a raíz de la salida y la despedida de Merkel, la despedida en diferido, vieron en él la oportunidad de restaurar el viejo CDU, el CDU clásico, o lo que ellos entendían por el CDU clásico, claro. ¿Cuál es el CDU clásico? El de Adenauer, el de Erhard, el de Kohl. Para ellos el CDU clásico es el que se oponía, aunque fuese de manera discursiva, a la inmigración. Eso es lo que es el rum que se ha estado leyendo en la prensa alemana durante las últimas semanas. Pero claro, eso no pasaba por la cabeza de Merkel. La de colocar a Merz o favorecer a Merz, ni de lejos. Pero es que yo creo que tampoco pasaba demasiado por la cabeza de Merz más allá de decirlo y de ofrecerse. Este hombre, como he dicho antes, se retiró de la política hace un montón de años, no sé, 7 o 8 años por lo menos, y ahora, según tengo entendido, se dedica pues, a hacer dinero en consejos de administración de grandes empresas. Esto de las puertas giratorias no es solo de España, ¿eh? Esto sucede en todos los países. Este andaba de consejero en Bosch, andaba también en HSBC, en el HSBC de Alemania, en BlackRock, en fin.
que ha tenido que estar facturando auténticos dinerales Merz desde que salió de la política y dejó el Bundestag atrás. Bien, en este punto lo que vemos es que sin demasiados candidatos a ocupar el trono, todo quedaba en el dedo índice de la mano derecha de Angela Merkel, que es diestra, nada más, a ver quién ella decidía que iba a venir detrás. Bien, pues ese dedo se ha posado sobre Annegret Kramp-Karrenbauer, esta AKK que os decía en la introducción. Karrenbauer es un personaje, yo la desconocía, claro, y he estado leyendo sobre ella la última semana y me parece un personaje de una grisura extrema, de verdad. Si Merkel es aburrida, Merkel al menos tenía aquello de que había estado politiqueando con Kohl, venía de la RDA, bueno, pero está nada, absolutamente nada. Es decir, poco se puede decir de ella, poquísimo. Hasta febrero de este año, como os decía al principio, fue ministra-presidente del Sarre. El Sarre es un estado minúsculo entre Renania-Palatinado, está en el oeste de Alemania, esto está entre Renania-Palatinado y Francia, exactamente la región de Lorena. Es un estado pequeñito, debe tener el tamaño de Guipúzcoa aproximadamente, tiene menos de 1 millón de habitantes y por lo tanto no es ni política ni económicamente estratégico. En Alemania el Sarre directamente se le ignora, no cuenta. Hay estados a los que por supuesto son importantísimos, le hace Renania del Norte-Westfalia, le hace Baviera, Baden-Württemberg, en otro orden de cosas los grandes Länder del Este, porque tienen muchos parados y necesitan muchas transferencias, pero del Sarre nunca nadie habla. Ojo, y debería hacerse más, ¿eh? Aunque sea solo a poco que estudien un poquito de historia, porque el Sarre ha dado a 2 grandes líderes políticos en los últimos 60 o 70 años, y los 2 han sido malos. Uno es Oskar Lafontaine, eso habrá sonado, fue ministro con Schröder al principio. Este tipo era del SPD, la sección radical del SPD. Luego, posteriormente, fundó el Die Linke, la izquierda. De hecho, está casado con la que soy presidenta de Die Linke, por lo menos candidata, Sarah Wagenknecht. Y el otro es, o era, Erich Honecker, presidente de la RDA durante 15 años, hasta el final de la RDA. Honecker fue presidente de la RDA, pero había nacido en la Alemania federal. Bueno, el país quedó partido. De tal manera que una mujer que viene de un lugar así, que no tiene más historial político que haber sido presidenta de una región pequeñita, insignificante, antes había sido ministra de esa región, pues no entusiasma demasiado. Y que no tiene unas posiciones políticas ni buenas, ni malas, ni regulares, ni azul, ni rojo, ni negro, nada. Lo que he dicho antes, gris, el gris más profundo y desesperanzador, por lo menos para alguien que se dedica a esto de la política. Y no es que no entusiasme al alemán medio, que por supuesto que no, que lo desconoce prácticamente todo de ella, quitando a los que son del Sarre, sino a los propios delegados del CDU, que le han elegido como presidenta del partido. Le entregaron el puesto porque era la candidata de Merkel, y evidentemente todo se lo deben a ella. Merz, a fin de cuentas, está dedicado a otros asuntos desde hace años. Y nada les garantiza de llegar él a presidente. Y luego el tercero en disputa, que era un tipo llamado Jens Spahn, que es el actual ministro de Sanidad, pues la verdad es que es un pipiolo, es un treintañero sin clientela propia y que no tenía ninguna posibilidad. Todo, como os decía al principio, tan previsible que de haber sucedido otra cosa, habría que plantearse si estamos hablando del CDU, en serio. Bueno, es la misma previsibilidad que quieren los propios alemanes, a quienes no les disgusta lo más mínimo que el CDU y la SPD gobiernen en coalición, desde hace años además. Lo importante para ellos es la continuidad y la tranquilidad. La verdad es que no podemos culparles, ¿eh? El país va bien, todos o casi todos tienen empleo, los niveles de corrupción son bajos y tolerables, y Alemania además nunca había tenido tan en sus manos a Europa entera como actualmente. En cierto modo, por hacer una comparación histórica y salvando por supuesto todas las distancias históricas, acá cae a Merkel lo que Tiberio fue a Octavio Augusto. Es la continuadora de la Pax Germanica o la Pax Merkeliana, como titulé un programa hace meses.
Y claro, para eso no es necesario que sea guapa, ni carismática, ni que tenga ideas brillantes. Tan solo tiene que insistir y repetir una y otra vez que todo va a seguir como hasta ahora. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Me envía Ricardo desde México una podenoticia de altura. Aunque claro, tratándose de México, habría que cambiarle el nombre y ponerle algo así como AMLOticia. Sería lo propio, teniendo en cuenta que ahí el que está es AMLO y no Podemos. Bueno, pues creo además que vamos a ir sobrados a lo largo de los próximos 6 años de AMLOticias. Pues bien, Ricardo nos cuenta lo siguiente. Buenos días, Fernando. Te mando una podenoticia desde aquí, desde México. Te la leo textual para que te rías un rato, porque en serio está cómico esto. Para evitar la fuga de talentos del sector público al sector privado, la Secretaría de Educación Pública, Irma Heréndira Sandoval, planteó que se bajen los sueldos en la iniciativa privada. Así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a otros poderes a analizar, a sumarse a una política de austeridad republicana, también tenemos que invitar al mercado a sumarse a estos mismos salarios. Palabra que esta transformación está pero bizarra. Hasta luego. Pues sí, Ricardo, es la verdad, es directamente de risa. He estado leyendo la noticia que me envías. Esta mujer que se llama Heréndira Sandoval, Heréndira la madre del Cordero, pero ¿cómo te pueden llamar Heréndira? No sé ni de dónde vendrá ese nombre, pero bueno, el nombre la verdad es que no es feo si nos ponemos a mirarlo. Heréndira, suena bien, suena un poco casi orientalizante. Bueno, pues esta mujer, Heréndira Sandoval, es secretaria general de Función Pública, es decir, la Secretaría General la que se encarga de los funcionarios. Y oye, lo mismo piensa que los salarios de las empresas privadas también los paga el gobierno, que igual. En ese caso, estas declaraciones le inhabilitan de cabeza para el puesto que ocupa, que debe estar, por cierto, bien pagado. Si sabe que no es así, es decir, si sabe lo obvio, lo que sabemos todos, que las empresas privadas pagan a sus propios empleados con lo que venden o con lo que producen, pues casi es más grave. Porque la verdad es que al gobierno y a ella, que forma parte del gobierno, le interesa que en el sector privado se gane mucho, ya que así se recaudará más. Más vía impuestos, obviamente. Impuestos de todo tipo. Los directos por las retenciones y los indirectos porque la gente gastaría más. Los empleados gastarían más porque tendrían más dinero para dedicar al consumo. Leo por ahí, a raíz de esto que me envías, Ricardo, que esta mujer es politóloga. Claro, politóloga tenía que ser. E hija de Pablo Sandoval. Este es un histórico del PRI. Yo creo, querido Ricardo, que mucho más no podemos pedirle. Con este histórico, o este historial, mejor dicho, esta gente definitivamente vive en otro planeta. En fin, bueno, vamos a seguir. Fernando, que un oyente que se llama como yo, que es tocayo mío, ha escuchado la contra el viernes y tiene una pregunta directa. Hola Fernando, buenas noches. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por los programas, tanto la Contracrónica como la Contrahistoria, que son los dos programas que sigo fielmente en la aplicación de iVoox. Y bueno, acabo de escuchar la Contracrónica relativa a Pedro Sánchez y el tema este de la política española, y quería hacerte una pregunta. Quería preguntarte si tu adversión hacia los políticos es debido a la clase política que tenemos actualmente, que francamente, efectivamente, es deleznable, o si vienes hacia el oficio en general, porque bueno, yo también me considero una persona liberal, pero creo que la política es necesaria, obviamente con un tamaño de Estado mucho menor al que tenemos, pero al fin y al cabo necesaria, al menos para llevar las funciones de gestión, como mínimo de la sociedad, una gestión básica, una gestión mínima. Entonces, claro, defender ideas liberales creo que es necesario, pero creo que hay que actuar desde dentro, es decir, desde la política. No puedes criticar un sistema si no juegas con el sistema para cambiarlo. Entonces, yo ahora estoy opositando a funcionario y a mí la política me gusta bastante. Obviamente no me gustan los partidos actuales, pero creo que se pueden hacer las cosas mejor. Bueno, esa era mi pregunta y de nuevo enhorabuena por el programa y un cordial saludo. Pues mira, Fernando, mi aversión es hacia el oficio. Tal cual, hacia el oficio. Hay ciertos oficios que son necesarios, pero que al tiempo son inmorales. No lo sé. El usurero, por ejemplo, es necesario porque ayuda a fijar el precio del crédito. El traficante de drogas, mientras haya demanda, pues habrá traficantes, gente que las venda. El tipo que pone un prostíbulo, mientras haya gente que se vaya de putas, pues serán necesarios los prostíbulos, porque claro, no son oficios muy edificantes, pero tienen que existir. Pues a la política le pasa algo parecido. La política se fundamenta en la coacción. No hay más, no le des más vueltas.
Y yo no veo nada noble en ello, en la coacción. Vamos, lo que hay son tipos que dicen saber mejor que tú lo que te conviene. Eso esencialmente es un político. Y además lo hace cobrándote. Vamos, una cosa fabulosa. Esto en el mejor de los casos. Yo sé lo que te conviene. Muchas veces directamente te lo imponen a la fuerza o te meten en la cárcel o te mandan a la guerra. Evidentemente no son todos iguales, claro. No se les puede cortar a todos por el mismo patrón. Los hay más y menos iluminados, los hay más y menos ladrones. De hecho, hay un tipo de político muy necesario o especialmente necesario, que es el que se la juega personalmente enfrentándose a los iluminados, a los más iluminados. Ese político merece mi respeto, si te soy sincero. Es una especie de tipo que llega ya en un momento extremo, cuando otro político ha arruinado el país, cuando nos tiene en el hambre. Lo que haría falta, por ejemplo, en Venezuela ahora mismo, pues es un político de ese estilo. Bueno, una camada entera de políticos de ese estilo. De hoy se merece mi respeto, pero es que no son muy numerosos. También merece mi respeto el político local. El tipo que trata de administrar prudentemente el presupuesto de una ciudad para que las áreas comunes pues estén limpias, sean seguras, estén bien iluminadas por la noche. Ese tampoco es muy usual, pero algunos hay. Especialmente en ciudades pequeñas se ve bastante. El tipo que realmente es un administrador prudente de los lugares por los que caminamos todos los días, los parques, las calles, etc. Pero por lo demás el político medio, es un psicópata sediento de poder, dado al lujo y con ínfulas de salvador de la patria. Esto es lo que hay. Por eso se agarran a la bandera y excitan las bajas pasiones de la gente para seguir ahí. Eso es lo habitual. Luego tenemos las excepciones, que habría casi que contarlas con los dedos de una mano, y lo mismo nos sobraban dedos. En fin, bueno, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos va a hablar, por supuesto, del tema del viernes pasado sobre el gobierno Sánchez y las 1000 maneras en las que está haciendo aguas. Como la inmensa mayoría de las propuestas del gobierno de Pedro han resultado ser palmarias estupideces y unas pocas han resultado evidentemente contraproducentes, pues su popularidad y la de su gobierno están despeñándose por las encuestas con la única duda sobre cuándo se va a oír la trompada final. Entretanto, los dos asuntos capitales de la España actual, es decir, la marcha económica y la unidad territorial, van acorde con la nefasta gestión que Pedro les está dispensando. Claro que las prioridades de Pedro son evitar una moción de censura en las siguientes horas y rascar algún voto que alimente su exiguo bagaje. Por lo que pedirle visión de conjunto en los temas de interés general es perder el tiempo. Pero como el deterioro económico y el desafío secesionista avanzan y precisan una corrección que no está ni en la intención ni en el conocimiento de Pedro y su gobierno, parece que el tiempo de proponer pamplinas irritantes va a cesar en seco ante el bloqueo de un gobierno presidido por un doctor incapaz de articular un discurso coherente ante estos dos retos nacionales. No sabemos cuándo acabará el mandato de Pedro, pero sí cómo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, os voy a dar antes de irme una notita. El próximo martes, es decir, mañana, voy a estar en Barcelona. Voy a estar dando una charla que se va a titular La extrema izquierda ante sus fantasmas. Será a las 7 de la tarde en un salón de actos que se llama Aixecat Levántate o algo así, es lo que me han pasado. Esto está en la Vía Laietana, el número 20 de la Vía Laietana. Bien, me informan los organizadores, que es el Club de los Viernes de Barcelona, que se quiere hacer una cena posteriormente a la ponencia esta, a la conferencia que voy a dar, y que para los que quieran inscribirse a esta cena, en la que yo por supuesto voy a estar, solo faltaba, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico. Apuntadla por si estáis interesados, estáis en Barcelona y os interesa, es barcelona@elclubdelosviernes.org. Repito, barcelona@elclubdelosviernes.org. Ahí supongo pues que os dirán en qué consiste la cena, etcétera, etcétera. Ya sabéis, esto será el martes, mañana, digo una vez más, a las 7 de la tarde, Vía Laietana 20. La charla pues será una charla que me la voy a preparar muy bien porque yo estas cosas me las tomo muy en serio. Por lo demás, a pesar de que mañana esté en Barcelona, mañana habrá programa, solo faltaría que faltase un martes. El miércoles no estoy seguro, pero el martes sí, porque lo dejaré ya preparadito para que lo podáis escuchar no solo en Barcelona, sino en el resto del mundo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.